Bueno, les decía entonces que en codificación el sistema más antiguo que se conoce es el código del César, y tengo acá un ejemplito para mostrar. Justamente acá armé, como para que lo vean, el cifrado del César, en qué consiste. Este es el alfabeto. Se alcanza a ver el tradicional ABCD hasta la Z. Rot es rotación, o sea, desplazamientos, y esta es la cantidad de unidades. Voy a tener que sacar el audio, porque hay alguien que está con un perro de fondo y todo eso, o sea, preferiría que lo quiten ustedes. Franco Gauna, ahí está, se muteó. Eso, ahí está, perfecto. Ahí vamos a poder andar. Ahí está, profe, disculpen. Bien, les decía entonces que este factor de desplazamiento 13, en el cifrado del César, que decía que si tenías que armar un mensaje, supongamos hola, y el factor de desplazamiento, acá se alcanza a ver, es 13, lo que se hacía es desplazar el alfabeto completo, se lo desplazaba hacia la izquierda, de manera tal de que a la A le correspondía la N, a la B la O, a la C la P, y así sucesivamente. De esta manera, la palabra hola se iba a conformar de la siguiente manera. Se buscaba la O, perdón, la H, vamos por la H primero, la H, ¿la alcanzan a ver? No sé si ven el puntero ahí. A la H le corresponde la U. A la O le correspondería la B. ¿Ven? La relación de correspondencia. Esta es la función que yo les planteaba cuando les decía, existe una ley de correspondencia. Esa ley de correspondencia justamente es la que mejor se ve en el código del César, cómo se relaciona el mismo alfabeto con los mismos caracteres, pero desplazado, para este ejemplo, 13 unidades. ¿Se alcanza a entender el ejemplo? Entonces, hola se convierte en el mensaje VYN. Bien, acá estoy con un chat. Sí, sí se ve el puntero, perfecto. ¿Qué pasaba con esto? El emisor preparaba el mensaje con un factor de desplazamiento, un ROT X. Supongamos un ROT 8. Se desplazaba el alfabeto y se componía el mensaje con el desplazamiento establecido. Se le daba al mensajero, este mensajero lo llevaba y podía ser obviamente interceptado en el medio por el enemigo. El enemigo se encontraba, en vez del mensaje hola, se encontraba con UBIN, que no tenía ningún significado. Finalmente el mensajero moría en esto porque lo presionaban de tal manera para que diga qué significaba el mensaje, y el tipo no sabía, porque el mensajero no conocía el factor de rotación 13. O sea que trabajar de mensajero en esa época era complicado. Finalmente no llegaba a destino, vivo. Pero lo importante de esto es que el mensaje que llegaba podía ser desencriptado, decodificado, y ahí viene el concepto de decodificación. O sea que decodificación es el proceso inverso a la codificación. Es poder establecer el camino inverso establecido por la ley de correspondencia definida en la codificación. O sea que la decodificación marca el camino inverso que corresponde a la ley de correspondencia establecida en el proceso de codificación. De esta manera es posible llegar del mensaje UBIN a hola, conociendo el factor de rotación 13. ¿Se entendió el ejemplo del César? Básicamente es muy sencillo, pero muestra un tipo de codificación. Vamos a la filmina ahora. Vamos a tener que trabajar con la filmina un rato. Y en la filmina, a ver, vamos a tener que hacer un repaso por lo que es la representación de la información, porque es parte de la codificación. O sea, ¿qué tipos de codificaciones vamos a conocer o vamos a trabajar en la materia? Acá se las agrupe. Dentro de los sistemas numéricos tenemos la codificación de la numeración y el cambio de base. ¿Por qué se habla que es codificación? Porque ustedes habrán visto también en matemática discreta el año pasado que dice, esta presentación está en el campus. No, todavía no. O sea, estamos grabándola, estamos en vivo. Les decía que
La clasificación de sistemas de codificación la establezco en 4 órdenes. El primero, referido a sistemas numéricos. ¿Cómo se codifica un sistema de numeración en base 2, en base 4, un quinario, un octal, un hexadecimal, tema que ya lo vieron en matemática discreta. Cambio de base es el proceso de codificación y decodificación del que hablábamos. O sea, ¿qué permite cambio de base? Dado un sistema base 10, poder pasar de base 2, es el sistema de codificación. Y la decodificación es volver del de 2 a 10. ¿Se acuerdan cómo se hacía pasaje de un número decimal a un binario, por ejemplo? No sé si se acuerdan de eso el año pasado. Sumas sucesivas, No. divisiones. Bien, ahí está, eso es, divisiones sucesivas. O sea que podían, a ver, podemos ver un momentito, como ejemplo, para eso tengo la otra cámara, debería funcionar. Vamos a ver si está prendida y con carga todo bien. Acá está. Por ejemplo, tenemos el número 458, ¿se alcanza a ver bien? En base 10. Y lo queremos pasar, ¿bien? A base 2. Entonces, 458 dividimos por la base, igual a 2. Esto sería 2 por 2, 4, al 4, 0. 2 por 2, 4, al 5, 1, bajo 8. 9 por 2, 18. Y tomo el resto. Este número lo divido por 2. Perdón, 2 por 1 al 2, 0. 4 por 2, 8, al 9, 1. Tomo el resto. Vuelvo a dividirlo por 2. Sería 5 por 2, 10, bajo el 4, 7 por 2, 14, tengo un resto 0, lo divido, no sé si me va a alcanzar la hoja, 2 por 2, 4, 5, 1, bajo 7, 8 por 2, 16, al 17, resto 1, lo voy haciendo cada vez más chico, 2 por 1, 2, bajo el 8, 4 por 2, 8, acá tengo un resto, y acá se va achicando ya 7 por 2, 14, y acá en los últimos, 3 por 2, 6, al 7, 1, y el último, no sé si se alcanza a ver, ya sería 2 por 1, 2, al 3, 1. Tomamos, dimos que 4, 58, uy, se sigue viendo, se me cortó la pantalla. Sí, se ve. Bien, no, a mí se ve que se fue con un salvador de pantalla. Les decía que 458 en base 10 es igual entonces al número al revés tomado 1, 1, 1 en binario, 0, 0, 1, 0, 1, 0 en base 2. ¿Quedó bien? Eso contestando a lo que estábamos hablando recién del tema de conversión. Volviendo al Power, vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo. Pero antes sigo con la clasificación. Sistemas de numeración es todo lo que es la aritmética binaria y representación de los números. Ojo que en este punto quiero hacer una aclaración. No solamente está la conversión de bases y no solamente están las operaciones binarias, que sería suma, resta, producto, división, sino que también están los sistemas de codificación y representación de los números decimales. Perdón, de los números, decimales no. Codificación binaria, a ver si se lo junté. No, está bien, sí, los decimales también están dentro del sistema numérico. ¿Se acuerdan en la secundaria cuando veían representación de números decimales con mantisa y exponente? O sea, se hablaba de mantisa y exponente en la secundaria y nosotros ya, no sé si lo vieron en matemática discreta, lo vemos como representación en coma fija o coma flotante. Ese sistema también es un sistema que permite codificar un número evitando la coma. Y esto es muy útil para la unidad aritmético lógica. El otro grupo está referido a la codificación binaria, que es cómo representamos las instrucciones en la máquina. Las instrucciones en las máquinas se codifican. Por ejemplo, la instrucción suma tendrá un código, resta tendrá otro, y ahí me voy a tener que ir un momentito, si me permiten, vuelvo a la cámara secundaria, porque, a ver si la puedo cambiar de acá, capaz que pueda, a ver si se ve, ¿se alcanza a ver? Sí. Les decía que primero quiero tirar un concepto que lo dejé en el aire, notación
en puntos flotantes, ¿se acuerdan que dije? Que está dentro del primer grupo, era básicamente cuando uno hablaba de 236 por 10 a la 3. Esta notación, la llamamos científica, es una manera de representar un número entero donde el exponente indica la posición de quién, de la coma. O sea que esto es muy útil, extremadamente útil, para poder, dentro de la ALU, esta es la ALU, es un calzoncillito, WAL. Acá tiene sus operaciones, sum, sus, etc. Y la WAL tiene un registro que se llama acumulador. Este registro acumulador tiene un problema, no trabaja ¿con qué? Con coma. O sea que acá adentro, si queremos trabajar con números decimales, debemos trabajar con un formato del tipo signo, mantisa, exponente. Con eso, con este formato de codificación, logramos, valga la redundancia, codificar un número decimal con coma sin incluir la coma. El signo es del exponente, perdón, el signo es de la mantisa es el número, en este caso sería, por ejemplo, 236, sería más mantisa 236, y el exponente, ¿cuánto sería? 3. Con esto estamos codificando un número sin necesidad de poner la coma, que sería muy molesto para la ALU. Pero también hay otro tema, la codificación de las instrucciones. Ese es el otro grupo, las instrucciones de máquina. Resulta ser que una máquina tiene un conjunto de instrucciones de bajo nivel. Por ejemplo, sum, sus, div, mul, sai, al, etc. Vamos a ir viendo a lo largo del curso qué significan todas estas en lenguaje de máquina. ¿Y en qué consiste la codificación de las instrucciones? Consiste en darle un código a cada una de ellas. Supongamos a sum le vamos a dar 0001. Generalmente se reserva el 0000 para stop. Después 0010 va a ser sus. 0011 div. La multiplicación va a estar dado por el código 0100. El salto incondicional va a estar dado por el 0101. Almacenamiento, que es otra instrucción de bajo nivel, va a ser el 0110. Obviamente esta codificación se la da a la hora de definir la arquitectura. A la hora de definir la máquina, se codifica de manera tal de que cada vez que tenga una instrucción de bajo nivel, sepa que una suma, una resta, una división, un producto, un salto, un almacenamiento, viene dado por este código. La máquina trabaja en binario y es inevitable que así sea esto, ¿no? Por eso eso está... ¿En qué parte vendría eso codificado, digamos, la codificación? Acá en la máquina real, en la vida real? En la vida real. En la vida real no la vas a ver nunca. Claro, pero No. o sea, en la placa madre vendría. No la vas a ver nunca, y te explico por qué. Porque en realidad está dada en una rutina que está grabada en muy bajo nivel, dentro de una memoria no volátil, y a nivel de microinstrucciones. O sea, eso está grabado en el computador, en la BIOS, y ahí tiene todo el repertorio necesario para trabajar con esas instrucciones de base, ¿no? de máquina. Ahí está. Esa es la representación binaria en la codificación binaria de datos e instrucciones. Vieron que acá dice representación binaria de datos e instrucciones. Quizás lo que restaría acá, para dejarlo un poquitito más ejemplificado, voy a dejar de compartir esto. Un segundo, una última aclaración que quiero hacer, es que una instrucción de máquina generalmente viene dado por un registro. Esto es un registro de instrucción que posee código de operación, condición de direccionamiento
y la dirección del operando. Entonces, si acá colocan 0001 con una condición 00 y una dirección de operando 000101, le están diciendo a la máquina que quieren sumar, esto le están diciendo, sumar, ¿sí?, en modo directo. ¿Ven o no? Directo. 00 significa directo. 01 será otro modo de direccionamiento. ¿Cómo llega a la memoria? Le dice esta codificación. ¿Qué quieren sumar? El contenido de la dirección de memoria, ¿cuál? 000101. ¿Con quién? Con el acumulador de la ALU. Miren todo lo que le están diciendo con esta instrucción, una instrucción de bajo nivel. Pero gracias a qué? A que esta instrucción está codificada, ¿se entiende? Está codificada. Es necesario entender de que esta instrucción está codificada a través de lo que estuvimos justamente hablando recién, que es sistemas de codificación. Voy a cerrar esto. El sistema de codificación de las instrucciones. Estoy tratando de cerrar la ventana de chat, pero me está matando esto. Bueno, vamos a volver un momentito a la filmina. Estamos acá en la representación binaria. Después la característica de los espacios de representación, los aspectos de los sistemas de representación están dados, lo que acabo de hablar justamente. Luego hay un tercer orden que son los sistemas alfanuméricos. Cómo la máquina se codifica desde un teclado, desde un alfabeto, a binario. Y ahí vienen los sistemas de codificación principales. Vamos a ver el ASCII, el EBCDIC, y en la práctica van a tener justamente ejercicios de conversión. Y finalmente el cuarto grupo son los códigos redundantes. ¿Saben de qué se trata cuando se habla de redundantes? Se habla de, dada una información que va a ir de un punto A a un punto B, agregarle una redundancia para que el punto B verifique si la información llegó bien o no. ¿Se alcanza a entender? Lo vemos en una hojita, porque no tengo pizarrón. Miren, básicamente lo que digo es lo siguiente. Dijimos que estos son los códigos. Ah, perdón, no sé si están leyendo, tengo que dejar de compartir esto. Ahí sí, ¿no? Códigos redundantes. Es el último grupo. ¿Qué son los códigos redundantes? Dado un paquete de información, consiste en agregarle una redundancia, vamos a llamarlo R, de manera tal de que al transmitir, este es el emisor, el receptor, a través de una función, pueda verificar si la información que llegó acá es como correcta. A través de una función, a través de una ecuación particular que está relacionada aquí a la redundancia, va a poder del lado del receptor verificar con esta redundancia si la información es realmente correcta. Esto es lo que se conoce como códigos redundantes, es agregarle un conjunto de bits a la información que viaja de un emisor a un receptor, de manera tal de poder verificar del lado del receptor. Y acá vemos que hay nuevamente un sistema de codificación necesario para poder establecer este tipo justamente de manejo de la información a la hora de transmitirla de un punto a otro. Bueno, este es el cuadro de situación. Pero yo les decía que tendríamos que recordar un poquitito rápidamente, uy, perdón, me fue mucho. Vamos a recordar rápidamente lo que vieron en matemática discreta. ¿Qué era un sistema de numeración? Un sistema de numeración de base B implicaba representar números en un alfabeto compuesto de B símbolos. Por ejemplo, cuando el sistema de representación de base 16 implica 16 símbolos distintos, vamos del 0 al 9, el 10 no existe. El 10 es la combinación del 1
con el 0. A ver si puedo tener opción de puntero. Voy con el láser. Ahí se alcanza a ver. El 16 va del 0 al 9. No podemos poner el 10, tenemos que reemplazar por la A hasta la F, porque justamente el 10 en el decimal ya surge de la combinación de ¿quién? Del 1 con el 0. Nosotros hablamos del 23, por ejemplo, pero en realidad el 23 es la combinación del 2 con el 3. Cuando se agota el sistema de símbolos, hay que empezar a combinarlo para indicar una nueva unidad. El binario tiene 2 dígitos, entonces un número se expresa por una notación simbólica posicional, donde cada dígito implica el peso relativo respecto al número. Estamos recordando solamente, ¿eh? ¿Se acuerdan? Habrán visto en matemática discreta el polinomio generador de un número. Bueno, estaba dado por un barrido, una sumatoria de los ¿quiénes? De los n símbolos multiplicado por la base del sistema elevado a la posición. Esta ecuación permite desarrollar cualquier número. No voy a entrar en detalle porque creo que esto ya lo tienen visto y quizás hasta aprobado, ¿no? Bien. Acá se acuerdan que una de las compañeras dijo, ¿cómo se hacía? Y bueno, dijeron la división. Para pasar de un cambio de base, de un sistema decimal a otro, a través de divisiones. ¿Cómo sacaban la parte decimal? Tenían que multiplicar por la base, quitando la parte entera, y cada dígito entero del producto corresponde a la parte decimal. Les dejo ahí la filmina para que la puedan capturar si les interesa. Y rango de representación, también lo han visto, que es el conjunto de valores que se puede representar. ¿Y cuál es el rango de representación más sencillo? Para 8 valores decimales, necesitamos poner la base del sistema de representación, que es base 2, elevado a un número tal que permita las 8 representaciones. ¿Y 2 elevado a qué me da 8? 2 a la 3. Significa que el rango es 3. 3 dígitos necesitan en el sistema binario para representar 8 del sistema decimal. Es muy importante el rango de representación porque cuando uno no conoce los dos sistemas, a priori permite saber qué tamaño va a tener, qué cantidad de símbolos va a tener el sistema codificado, digamos, al que van a pasar. Acá les muestro la aritmética binaria muy básica, la suma, el producto, la resta y la división. Recordando, por ejemplo, que qué pasaba con la suma. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. Y cuando decíamos 1 más 1, ¿cuánto es? Es 1, 0. O sea que entonces pongo 0 y dejo 1 de acarreo para la próxima etapa. En el caso de la resta, se llama borrow, y es justamente 0 menos 1, no puedo. Pido prestado y digo 1, 0 menos 1, es 1, pero tengo que poner entre paréntesis un 1 que le tengo que pedir al de orden superior, que es a quien le pedí prestado. Bueno, el producto y la división son muy sencillos, no hace falta aclarar mucho. Bien, ejemplos de la aritmética binaria, sumas y restas, multiplicación y la división, que tiene su complejidad también, ¿eh? No sé si la recuerdan, si por ahí alguien me hace un simbolito, una carita, y si no les puedo mostrar rápidamente cómo podemos hacer una u otra, incluso la resta y la suma, me lo piden y no estoy con la ventana de chat en este momento, pero en el caso que fuese necesario me lo solicitan y les doy un ejemplo de cómo justamente hacer eso, ¿no? Ruido de mate, dice el chat. Tienen que cliquear 2 veces a cualquiera de las 2 cámaras para que no esté funcionando cada rato. Claro, no veo los comentarios recién. Bueno, si alguien tiene alguna duda, hacemos una operación. Veo ahí un chat. Dice, hagamos un ejemplo. Dale, perfecto. Hacemos un ejemplo rápido. Vamos a cambiar de video. Vamos a la otra cámara un momentito. Pero tengo que dejar de compartir esto. Detengo. A ver si ven. ¿Se ve el papel? Bien. Un ejemplo.
y ya que estamos, vamos a hacer un ejemplo también de complemento a la base. Supongamos la suma. Es muy sencilla en binario, ¿no? 1, 1, 0, 1 más 0, 1, 0, 0. Según la tabla que estuvimos viendo, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0. 1 más 1, ¿cuánto es? 1 más 1 es igual a 1, 0. O sea que pongo 0 y llevo 1. Y 1 más 1, 1, 0. Este es el carry. Es el desborde. Bueno, ¿qué sucede en la resta? Supongamos en el caso de la resta, tenemos 1, 1, 0, 1, mismo caso, 0, 1, 0, 1. Resta. 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, este salió muy fácil, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1. Vamos a alguno un poquito más complicado. 1, 1, 0, 1, ¿y qué podemos poner acá? 0, vamos a ponerle, miren, puedo hacer este cambio, permiso, ahí. ¿Les parece? Para ver cómo queda. 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, y acá justamente viene el tema que tengo que pedir prestado. O sea que esto es 1, 0. Menos 1, ¿cuánto es? 1. Y este que prestó se convierte en 0. Esta misma resta la podemos verificar por complemento a la base. ¿Qué decía el complemento a la base? Y a la b menos 1 también habían dos métodos. ¿Qué planteaba? Que una resta podía convertirse o podía resolverse a través de ¿qué? De una suma. Vamos a este ejemplo que estuvimos viendo, este mismo ejemplo, vamos a representarlo acá. A es igual a 1, 0, 0, 1. Y B es igual a 0, 1, 0, 0. Si queremos hacer A menos B, ya lo resolvimos acá. Haciendo la resta, ¿cuánto nos da? 101. O sea que yo sé que A menos B es igual a 101. Pero yo puedo hacer A más el complemento de B. Convierto esto en una suma. De manera tal de que, ¿cómo me quedaría con el complemento? A sigue siendo 1001. Y el complemento de B es 1011. ¿Se entiende? Es lo contrario de B. Donde hay un 0 va un 1, donde va un 1 va un 0, y así sucesivamente. Lo convierto en suma. 1 más 1, ¿cuánto me da? 1, 0. Pongo 0 y llevo 1. 1 más 1, 1, 0, llevo 1. Me queda 1. ¿Y esto qué me da? 1, 1. Este carry, como hubo carry, lo tengo que pasar acá abajo. Lo sumo también, porque hubo carry, y me da 1, 0, 1. O sea que en definitiva, ¿qué sucedió? Logré hacer la resta, tanto por un lado, a través de la suma del complemento del sustraendo, o hacer la resta tradicional. ¿Se entendió? Muy bien. Ese es un repaso. El otro, claro, el 1 se va porque es justamente el del desborde se va. Exactamente, el que está desbordado se va. Bien. A ver cómo quedamos. Hasta acá estamos. Vamos ahora entonces a continuar con la filmina. Habiendo hecho el repaso. Bueno, hexadecimal, todos recordamos cómo se compone. Acá tienen de hexadecimal a binario, una tabla con sus correspondientes conversiones. Ejemplos también de conversión de decimal a hexa. Y acá un cuadrito que lo que les muestra, este es de Patricia Quiroga, que lo que les muestra es cómo se hace el pasaje, por ejemplo, de binario a decimal, de binario a octal, de binario a hexa. Cuando se pasa de binario a decimal, a octal o a hexa o a decimal, se puede hacer por potencias o a través de agrupación. Bueno, este es un cuadrito que está bueno que lo puedan sacarle una copia o ver directamente de Quiroga.
Acá dicen que parece que vieron que sobraba un 1. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ir en un ejemplo. Uno más adelante vamos a ver el ejemplo. Complemento a la base, justamente. Acá tenemos un ejemplito. En este ejemplo, por ejemplo, hacemos una resta. Acá está, no sé si alcanzan a ver el carry, justamente. Hablando de... Uy, me fui. A ver. Ahí. Quería poner un puntero. Opciones de puntero. Ahí está. En este ejemplo, se puede observar cómo transformamos en una suma y este carry es necesario moverlo acá y sumarlo. Está un poquito desalineado. Y ahí finalmente da 0,14, que es el valor final de la resta a través de suma por complemento a la base. ¿Mm? Ven que 77 menos 63 da 14 en la resta tradicional, pero 63, ¿qué hacen? Obtienen el complemento de 63, que es ¿cuánto? 9,36. Dicho esto, esta suma devuelve exactamente lo mismo. Sí, Quiroga creo que 37 en la página. Sí. ¿Quieren que veamos otro ejemplo en papel para ver si sobra o no sobra algún número? Vemos rápido, porque se nos va a ir la hora. Pero si quieren, vemos una disparadita, ¿eh? Vemos así lo vemos en detalle. A ver, dejo de compartir esto. Porque creo que alguien había dicho que parecía a simple vista como que había un 1 de más. ¿Puede ser? Por eso lo podemos repetir, una disparadita. Hacemos otro ejemplo. Supongamos que A es igual a 1, 0, 1, 1, 0. ¿Está bien? Y B, vamos a hacer un poquito, obviamente menor. B no puede ser mayor, sino tenemos que dar vuelta y cambiar el signo. 0, 1, 0, 1, 1. ¿Cómo daría esta resta? Esta resta daría 0 menos 1 no se puede, entonces ¿qué hacemos? Permiso, voy a hacer un cambio acá, a ver, 0 menos 1, no, está bien. Pido prestado, o sea que me queda 1, 0, menos 1 me da 1. Y este 1 quedó en 0. 1, 0 menos 1, 1. Después, un segundito, si me esperan un segundo, apago una cosita acá y vengo. Un segundo, ¿no? Permiso. Ahí está. Decía entonces que ¿en cuánto quedó? Este había pedido prestado, ya queda en 0, y 1, 0 menos 1, 1. Este sería el resultado, si no me equivoco. Haciendo el complemento de B quedaría 1, 0, 1, 1, 0. Complemento de B sería 1, 0, 1, 0, 0. Convertido esto en suma, sería 0, 1, 1, 1 más 1, 1, 0, llevo 1, acá queda 1, y acá queda 1, 0. Este 1 pasa acá abajo, y quedaría 1 más 0, 1, 1, 0, 1. ¿Se entendió? Quizás ahí se lo puede ver. Bueno, obviamente ambos dan exactamente lo mismo. Por un lado la resta tradicional y otra por la suma del complemento a la base, en este caso a la base menos 1, puede ser a la base también. ¿Se entendió el ejemplo, no? Muy bien, ahí no sobró nada entonces. Muy bien, seguimos con el Power. A ver, donde quedamos rápidamente, terminamos esto, tratemos de salir de esto que nos está atrasando un poquito, pero es un poco también el repaso necesario. Bueno, complemento a la base, de vuelta hay ejemplos acá, creo que ya está más que pena acá el desborde justamente, que es necesario pasarlo en el caso que exista para poder obtener el resultado final. Bueno, código Gray, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron a esto en discreta, pero es un código no ponderado, continuo, cíclico, que consiste en ir reflejando el código, ir reflejándolo. 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Se van estableciendo espejos para ir reflejándolo. Acá estoy viendo un chat.
Claro, sí, sí, por supuesto, el desborde se lo saca y se lo lleva abajo y se lo suma. No, bueno, no sé, no, el desborde no era 1, 0. No, hay un error. El desborde era 1. 1 más 1 te da 1, 0. El resultado de la suma es 0, el desborde es 1, que es lo que pasamos. Creo que ahí está la confusión de por qué se pensaba que sobraba un dígito. Bueno, esto es Gray, es reflejado y dentro de un rato vamos a ver qué importante que es Gray para la transmisión de información entre el computador y los periféricos. Un código perfectamente pensado para poder deducir un determinado comportamiento que lo vamos a analizar en un ratito. Código Gray, reflejado, se va reflejando. Después, hay conversiones de binario Gray y Gray a binario, esto lo habrán visto en discreta, y si no, está muy bien explicado también incluso en Menadier. Y bueno, y acá aparece el BCD, pero ya esta parte la vamos a ver en la nueva filmina que estoy por poner, porque esto fue un repaso, así que me gustaría empezar a trabajar ya con la filmina de codificación. Vamos a la filmina de codificación, que es la oficial que vamos a ver para este año, y ahora sí, vamos a trabajar con ella entonces. A ver. Bien. Vamos a ponerlo. Ahí está. Esta es la filmina ya completa con todo lo nuevo que vamos a ver. Bueno. Un computador está constituido por memoria. ¿Y qué se almacena en esa memoria? Datos y programas, lo venimos diciendo hace tiempo. Y que por supuesto necesitamos la unidad de control para poder establecer la coordinación entre estos órganos. Pero las instrucciones y el programa, aparte de estar almacenado en la memoria, también en esa memoria tiene que estar almacenado algún sistema que codifique y decodifique lo que uno escribe en el teclado. Porque acuérdense que internamente es binario. Entonces, acá hay un grafiquito que está sacado de Quiroga. Voy a poner un puntero. No era el que quería. A ver, opciones de puntero, láser. Este esquema de Quiroga, ¿qué muestra? ¿O qué dice? Dice lo siguiente, que el computador tiene en la unidad central de proceso, la unidad de control, que es la que coordina todo, el motor de cálculo, que es la unidad aritmético-lógica, y la memoria central. ¿Qué decía la introducción de la materia en la clase pasada? Decía que esta memoria almacena programas de usuario y los datos de los programas. ¿Qué agregamos ahora en sistema de codificación? Decimos que además almacena un programa de traducción y conversión de código. Es decir, cuando ustedes tipean una letra acá en el teclado, esa letra tiene que ser guardada internamente en la memoria como una cadena binaria. No puede ser guardado como una letra, como un carácter alfabético. Y que por ello, acá dentro va a estar almacenada una tabla de conversión que va a establecer la relación biunívoca que hay entre una letra o un símbolo del teclado, ¿con qué? Con una y solo una cadena binaria que la represente en el computador. Quiero contarles que acá viene el concepto de lo que en los 80 estableció IBM como carácter del computador o palabra del computador. IBM establece una palabra como un conjunto de 8 bits. Y esto tiene mucho que ver justamente con los sistemas de codificación en aquel momento. Cambiarlo hoy en día es una locura, así que vamos a seguir de acá hasta el fin de los días hablando, o hasta que esté la computación cuántica, hablando de caracteres de 8 bits. Eso es, un carácter es un conjunto de 8 bits. Eso es lo que simboliza un carácter, por más que hoy en día utilicemos sistemas mucho más complejos. Es decir, que este esquema que presenta Quiroga está relacionado ¿a qué? A que deberá existir en memoria una tabla que, dada una letra, diga cuál es la configuración binaria interna que deberá almacenarse en el computador. Por ejemplo, la C tiene la parte de la zona, dice 100, y la parte del dígito dice 3. Ven que esto es la zona, todo lo que está en las columnas se llama zona, de 3 dígitos en ASCII, y los de 4 bits en las filas se lo conoce como dígito.
La unión de los dos, internamente en el computador, representa una de las teclas que pulsen ustedes desde el teclado. Así queda representado internamente. Por supuesto que esta tabla corresponde a los años 80, ni siquiera es el ASCII extendido, es el American Standard Code for Information Interchange, o sea, la vieja tabla de intercambio de información, del estándar americano de intercambio de información que surgió en los años 80. Necesito ir un momento al video para mostrarles algo, obviamente. El tema es ver si vamos a tener que cambiar de... Hagamos lo siguiente, tomemos una letra. Vamos a tomar la letra B larga. La B larga que dice de zona y que dice de dígito. Zona es 100 y dígito dice 0010. Bien. Vamos a la pantalla. Esto es la letra B del teclado. Esta es la zona. ¿Y este quién es? Dígito. O sea, la B, cuando ustedes ingresan desde el teclado, esto es un teclado, supuestamente, hasta la B, ¿qué pasa con la B? Ingresa al computador, a la unidad central del proceso, UCP, acá está la unidad de control, y acá está la ALU. ¿Y acá quién está? La memoria. Esta B ingresa por acá, pasa acá, y se convierte en ¿quién? En 1000010. Esta es la representación de la letra B a nivel de carácter. Ahora, acá hay una cuestión que no sé si alcanzaron a darse cuenta que en el ASCII le está faltando. ASCII dice que zona tiene solamente ¿cuántos dígitos? Y dígito, ¿cuántos tiene? Dígito tiene 1, 2, 3, 4, y zona tiene 3. Hay 3 y hay 4. Pero esto no es igual a 8, que es lo que establece IBM a nivel de carácter. Pasa que ASCII reservaba un dígito de paridad. Este dígito de paridad es el que equilibraba y completaba los 8. Quiero contarles algo. Vamos a mover la B. ¿Qué decía la B? Que para ASCII, B en ASCII, decíamos que era, según la tabla, 1, 0, 0, y después 0, 0, 1, 0. ¿Qué pasa con la paridad? Bueno, si la paridad era par, se establecía como par, debíamos colocar acá un 1 o un 0 de manera tal que los unos sean pares. ¿Cuántos unos hay? 1, 2. ¿Qué tengo que colocar de paridad acá? Un 0 para que se mantengan los unos pares. O sea, unos pares. ASCII ocupaba solamente 7, entendiendo que el octavo dígito que sobraba era ideal para que el teclado, el emisor, genere su biparidad. De manera tal de que cuando recibía el receptor, ¿qué hacía? Decía, acá me dice que hay un 0, deberían haber unos pares. Si habían unos pares lo tomaba por bueno, si no habían unos pares desechaba y pedía retransmisión. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Profe, y en el caso de que sean impares, agregado un 1. En el caso, si vos lo codificás como impar, toda una cuestión de regla. Si vos decís, mira, puede ser así, puede ser paridad par de 0, paridad par de 1, paridad impar de 0, paridad impar de 1. O sea, podés tener las 4 modalidades, pero la máquina, cuando tenga que generar, tiene que elegir una de estas 4 combinaciones. No puede trabajar con una de un lado y interpretar otra del otro. Te tiro otro ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Era el
1, 0, 0, ¿sí? Y acá eran 4. Y era el 0, 0, 1, 0. Esta es paridad. Si el emisor establece paridad impar de ceros, ¿qué significa? Que tienen que ser ceros, ¿cuántos? Impares. Y basado en esto, construye la paridad, el emisor, y busca 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son impares? No tengo, ¿qué tengo que poner acá? Un 1, para que se mantenga impar los ceros. ¿Me explico? Estableció esto el emisor. O sea que es de acuerdo a lo que establece el emisor. Exactamente. Cuando llega del otro lado, el receptor tiene que decodificarlo de esta manera, porque si ocupa otro método, no va a saber si llegó bien o no. Suponte que del lado del receptor llegue esto, te planteo, en vez de llegar o sea, sigue viniendo el 1, pero acá viene 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Qué sucede? Sucede, cuenta, 1, 2, 3, 4, es par, está mal. Entonces, ¿qué pide? Que vuelva a retransmitir. Llegó mal, ahora se presentan problemas. ¿Qué pasa si te cambia la paridad? También puede ser, ¿no? Si la paridad, supongamos, el mensaje viaja bien, llega perfecto acá, pero cambió el vídeo de paridad. Justo ahí hubo un trueno. No, en realidad esto no es para cuando hay un trueno, estos de paridad son para en comunicación entre periférico y computador que hay. Imagínense que tengan que retransmitir una trama de paquetes en internet, se quieren morir. Así que esto es, antiguamente se usaba este código que era para detectar errores en condiciones específicas. ¿Me explico o no? O sea, no era 100% fiable, pero era una manera de pedir una retransmisión. Ocupaba mucho ancho de banda, obviamente, pero hacía un análisis de la tasa de error de manera tal de que si la tasa de error era muy alta, bueno, empezaba a cambiar de código. A ver, me estoy yendo a otro tema y no me quiero adelantar. Pasa que me gusta mucho este tema y lo van a ver en la materia de comunicaciones, lo van a profundizar y obviamente, bueno, me estoy yendo de mambo, pero ya lo vamos a ver en un ratito, en más profundidad. Quiero, sí, mostrarles las dos tablas de codificación que en los 80 eran, podríamos decir, eran furor, si se quiere hablar en términos más modernos, pero me refiero básicamente a las tablas ASCII y ABCD. Miren, vamos a estudiarlas un poquitito. ASCII, American Standard Code for Information Interchange, trabajaba con 3 bits de zona y 4 bits de dígito. Acuérdense que eran 7 porque destinaba uno para ¿quién? Para la paridad. Este sistema de codificación es muy, muy primitivo. Como verán, solamente representa quiénes. Las mayúsculas, las minúsculas, los símbolos o caracteres especiales como comilla, numeral, peso, porcentual, más, menos, por, dividido, paréntesis, el arroba, si bien no era época todavía de internet, ya lo contemplaba, no porque haya sido un visionario, sino porque se lo usaba para otras cosas en realidad. A ver, estoy viendo el chat acá. Si son impares va 1, si son pares va 0. Muy bien. Y ven acá, alcanzan a ver este grupo en particular de caracteres. Estos son caracteres no imprimibles, o sea, son caracteres de control. La zona 0 y la zona 1 ASCII, las dos columnas 0 y 1, estaban dedicadas, todas ellas, no importa el dígito, no importa, lo que interesa son las dos primeras columnas, estas dos, estaban dedicadas específicamente a caracteres de control. Por ejemplo, el que yo recuerdo jugábamos mucho en los 80, éramos muy, muy jóvenes, y en la secundaria con las PC de IBM, era el Bell. Lo vamos a ver seguramente en el dígito 7, 7. 7, zona 0, o sea, 000,
0111 es Bell. Cuando ustedes mandaban ese carácter, hacía sonar el pitido del computador, hacía un bip. Ese es un ejemplo. En aquel momento los programas de pantalla eran programas orientados al carácter y era bueno que entre campo y campo haga un bip para que el operador sepa que había completado el campo y tenía que pasar a otro. Después, por ejemplo, el ACK Acknowledge. Esto ya era de comunicación. Era el acuerdo que se establecía cuando se hacía una transmisión serial o paralela. O sea, hay conjunto de caracteres orientados a sonidos, cambios de color del carácter. Habían algunos caracteres especiales que le decía que cambie de color el carácter de la pantalla. Y otro grupo que estaba orientado a mandarle una orden a la impresora y decirle, por ejemplo, a partir del último carácter, hacete un salto, o seguí en la misma línea, o saltá la hoja. Form feed, line feed o carriage return eran 3 códigos que por acá deben andar. A ver, FF, form feed, era decirle que pase de un form a otro. Line feed era un salto de línea, corresponde a 000A. Y carriage return era el 000D. Y ustedes dirán, pero ¿y esto? Sí, no, esto era necesario. Hoy en día gráficamente uno dibuja el formulario y establece los márgenes, la línea y el salto. Todo es un ambiente gráfico, pero todo esto se traduce en bajo nivel a estos caracteres especiales. ¿Se entiende? Este es el ASCII. Pero hay otra tabla, mucho más evolucionada, que era el EBCDIC o Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, que era un código de intercambio decimal de código binario extendido. Este ya planteaba un espacio para poner otros símbolos ya más orientados a los gráficos. No tengo ahora para mostrarles uno completo, pero ven todos los espacios en blanco. Permitían poner caracteres, símbolos, dibujitos, iconos adicionales que obviamente el anterior no los contemplaba. La práctica les va a dar, los profesores de práctica les van a dar las tablas con las que van a manejar, así que quédense tranquilos, van a tener a disposición los dos. Sí, una aclaración, miren, esta ya tiene el tilde de la N, Sí, una aclaración que quiero hacer. Este ya tiene 4 y 4, o sea que ya no podía ir con redundancia. Necesitaba 8 dígitos para 2 a la 8 representaciones distintas. Quería comentarles algo que me quedó en el tintero respecto al ASCII. Y estaba referido, al ASCII y al EBCDIC en general, que hoy en día existe un código que se llama, no se manejan más estas tablas, sino que se maneja el Unicode. ¿Qué es el Unicode? Claro, después de todo esto que les comento, que fue un tema difícil con el ASCII y el EBCDIC, directamente se empezó a trabajar con un código de carácter que podía contemplar todos los alfabetos a nivel mundial. ¿Qué consiste el Unicode? El Unicode consiste en un archivo que tiene en su interior muchísimas páginas de alfabetos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, están por inicializar un Apple, un iPhone, y dice ingrese el código de región, lo mismo Windows, busca, ya no en ASCII o BCD, sino en su tabla Unicode, busca la página que corresponde a la región y saca una tabla específica para cada idioma, como por ejemplo el chino, no va a tener ni la A, ni la B, ni la C, sino que va a tener una página con 8 caracteres, pero siempre va a tener la misma codificación binaria dentro del computador. Quiero ver si les puedo mostrar, porque sería muy interesante, acá lo estoy buscando justamente en este momento, un ejemplo de Unicode. A ver, por acá hay algo. Son tablas muy grandes. A ver si les puedo mostrar algo. Sí, puede ser algo acá. Uy, empezó a aparecer propaganda. No voy a poder mostrar esto con propaganda, evidentemente. No, estoy buscando en el navegador a ver si les puedo mostrar algo. Acá hay algo. Ya vamos. Bien. Vamos a compartir específicamente esta versión del navegador. No sé si alcanzan a verla.
Acá está el Unicode, cómo se visualiza Unicode en Windows, y verán ustedes que son el lenguaje como el chino, el coreano, el vietnamita, se escriben con símbolos que son distintos, pero tiene que tener una codificación binaria. Entonces, ¿qué hace el Unicode? Es un estándar de codificación de caracteres que está diseñado para poder facilitar la transmisión y visualización de caracteres de distintas regiones. Entonces son como muchas tablas solapadas, donde aparte, ¿cómo llega al computador la información? Aparte de la tecla que se presentó, está establecida la página con el sistema de codificación con el cual va a trabajar. Ese es el Unicode. A ver si encuentro otro. Unicode. Si les puedo mostrar en imágenes. Son gigantes, páginas gigantes, y obviamente pueden contener hasta símbolos, emoticones, gráficos. Son tablas inmensas. Acá estamos viendo una. A ver si se puede esta tabla Unicode. Igual lo pueden googlear a esto, hay muchísima información. Bueno, propaganda por todos lados, ¿no? Como siempre. No, no tengo nada para mostrar acá. Les recomendaría lo googleen a esto. Hay mucha información, pero para los fines prácticos no nos vamos a meter en eso, sino trabajar directamente con, les decía, con ASCII y EBCDIC. ¿Alguna pregunta que pudiera haber en el tintero, haber quedado? Veo que no. Todavía está la pregunta de código paridad, quedó ahí. Bueno, si se entendió esto, entonces llegamos a la conclusión que en la memoria no solamente hay datos, hay programas y datos de los programas, sino que están almacenadas las tablas que codifican, ¿cierto?, los caracteres del teclado internamente en configuraciones binarias únicas que permiten al computador hacer la traducción de un alfabeto a otro, de un alfabeto de un idioma particular al binario. Estamos viendo una animación donde dice que el carácter espacio se compone por 010 y 0000. Ah, me estoy olvidando algo que me interesaría comentarles, y está referido a algo muy inteligentemente acomodado en estas tablas. Vean que los números del 0 al 9 están en qué zona y en qué dígito. Están en zona 3. No van a ver los números a nivel horizontal, sino a nivel vertical. ¿Por qué se hace esto? De manera tal de que se pone el 0 para que le corresponda el 0 binario a nivel de dígito. El 1 es el 1 en binario, el 2 es el 1, 0, el 3 es el 1, 1, y así hasta el 9, que es el 1, 0, 0, 1. ¿Qué quiero comentarles con esto y por qué está acomodado de esta manera? Esta es una manera muy sencilla de poder rápidamente el computador traducir un número carácter a número, digamos, un carácter alfabético a un carácter numérico. Si el 1 está siendo representado como un 1 alfabético, por ejemplo, comillas, 1 comillas, es algo que no se puede sumar contra comillas, 2 comillas. Pero si lo que está ingresando es un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ya directamente la conversión va a binario, no tiene que consultar la tabla. Esto es lo bueno. Cuando es número, el programa interno de traducción del computador rápidamente sabe que un número siempre está en la zona 3 en ASCII. Por lo tanto, si lo que se tipió fue un 4, 1, 0, 0 hace la conversión de decimal a binario y es rapidísimo y adentro. Distinto cuando vienen caracteres de control y alfabéticos o símbolos, que ahí sí tiene que consultar a la tabla. Esto es muy importante lo que acabo de decir, porque fue la visión que tenía la construcción de esta tabla, ¿no?, en su momento. Bien, acá estamos. Un ejemplo, primer año, en letra mayúscula, se representa en ASCII, bueno, acá está en ASCII 8 bits, como en hexadecimal también, porque si no, si tenemos bueno en binario, no nos alcanza la pantalla. 50524942D, 45521041A5, 4F0D. Internamente se guarda en binario, lo ponemos en hexa porque es más práctico y corto. ¿Qué pasa en ASCII con los strings? Cuando hablamos de strings, hablamos de que estamos tipeando en un procesador de texto, estamos escribiendo caracteres y caracteres sin parar. Hay dos maneras de que se las pueda procesar, de longitud fija o de longitud variable. Cuando hablamos de longitud fija, los strings
se procesan y se almacenan en la computadora. Cuando hablamos de longitud fija, se almacenan en la computadora con tamaño de caracteres fijos, como vimos en las tablas recién. Y las de longitud variable lo que se hace es mandar los bits, pero en la cabecera decirle al computador cuál es la longitud del carácter. De esta manera se pueden tener tamaños variables. Esto es muy útil cuando lo que se está enviando son números, porque en números uno no quiere tener un condicionante de la palabra, sino que quiere poder enviar cifras significativas. Bien, vamos al BCD. Quiero contarles algo. El BCD es la madre de todo esto. El código BCD permite representar números decimales a nivel decimal dentro del computador en bloques reducidos de 4 bits. ¿Vieron que hablamos que todos los bloques eran de 8? Bueno, el BCD tiene la magia que permite que se almacenen los números en menor espacio de memoria y de manera muy sencilla y muy directa. ¿Qué quiero decir con esto? El BCD 8421 o BCD puro, el 8421 significan los pesos para construir el alfabeto, es un código que solamente se compone desde 000 hasta el 1001. No existe otro valor binario, porque lo que intenta es representar uno y solo un valor decimal. El 0 tiene su correlativo en 0, el 1 es el 1, el 2 es el 10, y así hasta el 9, que es el 1001. De esta manera, cada vez que ustedes tipeen números, internamente se podrán guardar en lo que ocupa un carácter de 8 bits, 2 números. Quizá tengamos que tener un ejemplo para esto, ¿no? Para poder entenderlo. Así que les muestro rápidamente, paso a la otra cámara. No pasé nada, perdón, no dije nada, no pasé todavía de compartir. Ahí estamos. Quiero mostrarles rápidamente qué quiero decir con esto. Un segundito. El BCD, dijimos que, por ejemplo, si lo que queremos es componer el número 456, deberemos mandar en bloques de 4, transmitir internamente en bloques de 4 bits, o sea, en medio carácter, cada uno de estos números. El 6, ¿quién es el 6? Es el 0, 1, 1, 0 en BCD. El 5, 1, perdón, porque van con 4 dígitos. 0, 1, 0, 1. ¿Dije bien? Y el 4 es 0, 1, 0, 0. O sea que están transmitiendo 3 números con solamente un carácter y medio. Transmiten 3 números decimales. ¿Desde dónde? Desde el teclado, la parte numérica, hacia la CPU. ¿Se entendió? ¿Eh? Sí. Sí, se entendió. Bien, es muy importante este sistema de codificación y van a tener práctica porque es la manera que tiene justamente representación decimal de los números a nivel binario, ¿no? Me vuelvo a Zoom. Bueno, ahí estamos. Vamos a volver a la filmina porque necesito mostrarles también un poquito lo que decía acá, ¿no? Que los pesos son 8421, que por esta razón se lo llama BCD puro o 8421, y que los BCD tienen su aplicación en el campo de la computación, según estén empaquetados o desempaquetados o empaquetados, tienen distinta aplicación. Los desempaquetados son los números que se codifican usando un byte por dígito, o sea, van a tener que poner zona y dígito. Acá tienen que ocupar el carácter completo y se utiliza para transmitir desde periférico al computador. Y el empaquetado es para cálculos en la ALU, que es lo que acabo de mostrar como ejemplo. Dentro de la ALU y para reducir espacio, se trabaja en BCD empaquetado. Ahí la ALU hace una optimización porque usa medio paquete para representar un número.
Ven que acá les pongo, por lo que dice, para el tratamiento de cálculo la ALU no necesita la zona, la elimina. Reduce con esto la codificación a 4 bits por cada uno de esos dígitos. El resto lo tiene que rellenar obviamente con el próximo que viene, con el próximo número que viene. Es para cálculos en el entorno de la ALU. El tema del signo, fácil, por convención, puede estar en la cabecera o en la cola del número, y se lo puede representar con una D, con una F, es una letra, es una convención, pero esa D, esa F, no es una D o una F, es una D de ASCII o una F de ASCII. Hay que ver qué valor binario de zona y dígito da, ¿eh? Cuidado con eso. Acá hay un ejemplo empaquetado y desempaquetado. Es la WAL, la que opera en binario puro, un BCD, lo que está cambiando es la forma en que se van a producir las etapas para hacer la operación. Y estas están definidas por instrucciones que están almacenadas en el programa. La gestión se la considera según sea el decimal, según el sistema decimal y no según el binario. Por ejemplo, más 3, 4, 5, 6, desempaquetado, siempre hablemos de hexa, ¿no? Con binario es un choclo. Así que vamos a hablar a nivel de hexa. El 3, acuérdense que el 3, el 4, el 5 y el 6, todos comparten ¿qué zona? La zona 3, 3, 3. O sea, es 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. ¿Qué se le pone en la cabecera? El signo, que es la B. Y la B es el 2B en la tabla ASCII. Ese es el desempaquetado. Y el empaquetado, muy fácil, ocupa medio carácter. Entonces, ¿qué tienen? El 3 es el 3. O sea, no va la zona, va el dígito. Acá va 0, 0, 1, 1. Acá va 0, 1, 0, 0. Acá va 0, 1, 0, 1. Y acá va 1, 0, 0, 0. Y la B es el signo, va al final, por convención. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es esto? Este 0 que está acá adelante. Pasa que para mantener cantidad pares de dígitos, lo rellena, porque acuérdense, ustedes no, en el empaquetado no pueden a un carácter partirlo por la mitad y ocupar la mitad y la otra mitad no ocuparla. Entonces, si la otra mitad no, ya no viene ningún número, hay que ponerle un 0. ¿Se entendió? Acá tienen mucho en Patricia Quiroga también. Acá hay un ejemplo, perdón, quedó mal el título, dice BCD empaquetado, pero en realidad es una relación que hay entre el decimal y el BCD exceso 3. ¿Qué es el BCD exceso 3? Es otro sistema de codificación que establece una ley de correspondencia entre el sistema de dígitos decimal del 0 al 9 con un código BCD excedido en 3 dígitos, es decir, sumado 3. Por ejemplo, el 0, la ley de correspondencia en BCD exceso 3 es el 1, 1, porque es 0 más 3. El 1 es 0 más 4. El 2 es 0 más 5. Y así sucesivamente. Bueno, cuando terminamos de completar, decimos que, por ejemplo, el 7 es el 1010, que el 9 es el 1100, en función a la composición de este código. Quiero que observen que a nivel decimal, este código, ¿qué permite? Que cada extremo de cada número en función a la media pueda mostrarle su complemento. Miren, 0011, en su extremo está ¿quién? 1100. El complemento. 0100 van a su extremo y cambian el 0, cambian por el 1 cambia por el 0, o sea, hasta su complemento, el 1011. O sea que este código es autocomplementario. Cuando uno teclea el número 2, el sistema por esta codificación sabe perfectamente que su complemento es el 1010, es el 7. Y lo sabe sin necesidad, ¿de qué? De tener que hacer un cálculo. Una matemática discreta no tiene necesidad de realizar una matemática discreta para poder llegar justamente a esa conclusión. O sea que básicamente este código, exceso 3, es extremadamente óptimo cuando, ingresando valores decimales, repito, del 0 al 9, porque se codifica por BCD, pueda de manera directa saber por decodificación o por codificación, saber directamente el número que se ingresó y su complemento.
es fabuloso. ¿Cómo se llamaba ese sistema de codificación? Este es el exceso en 3, que yo me equivoqué y le puse BCD empaquetado. Se llama exceso en 3. Está, acá lo tienen, BCD exceso en 3. Ah, está, gracias. Perfecto. Vamos con el Aiken, o 8421. ¿Se entiende lo de 2421? Son los pesos para componer los números. El código Aiken lo que hace es permitir una codificación específica donde el número 7 en BCD, que es 2421, es el 1101 y surge de la suma de los dígitos 1 multiplicado por sus pesos, o sea, 24 más 1 igual a 7. El BCD 2421 también, como se puede observar acá, son complementarios. El 2421 también permite la autocomplementación. El 00 le corresponde el 11, el 001 el 1100. Y así sucesivamente. Distinto al exceso en 3. Este es el 2421. Aiken. Van a tener práctica de esto. Aquellos números que poseen doble representación, porque va a suceder eso, se debe optar por que permita invertir, o sea, elegir de los dos aquel que solamente invierte un dígito respecto al número anterior. Y acá les pongo un ejemplo por ejemplo, para el 5 en base 10 se puede codificar como 1001 en 2421. Porque el 5 en base 10 tiene dos representaciones en 2421. ¿Quieren que lo veamos en el papel? Lo vemos una disparada por ahí. Quizás sea necesario verlo. Porque así no va a quedar muy claro. Me paso al celular, ¿se alcanza a ver? No sé si se está viendo la pantalla de... Ah, tengo que dejar de compartir esto. Perdón. Me voy a... Ahí está. Bueno, estamos en papel. Dijimos, entonces, como ejemplo, lo siguiente. Dijimos que decimal y BCD 2421. O Aiken, así lo llamamos, ¿no? Aiken. Parece con una tribu indígena el nombre Aiken. Bien, vamos a tomar el ejemplo del 5. Tomo el 5. El 5, ¿cómo se compone con 2421? Acá hay que poner unos y 0 de manera que su suma de 5. ¿En qué lugares da la suma 5? 4 más 1 da 5, o sea que poniendo un 1 acá y un 1 acá, 0 y 0, ¿qué me da? 5. Pero 5, ¿cómo lo puedo componer también? Poniendo un 1 en el 2, más un 1 en el 2, más un 1 en el 1, porque la suma de 0 más 1 más 0 más 1 igual a 5. Y la suma de 1 más 0 más 1 más 1 también es igual a 5. ¿Se entendió o no? ¿Por cuál 5 vamos a optar? Primero definamos cuál es el anterior. El 4, que no lo dibujé, pero lo vamos a colocar, era el 0, compongámoslo, era el 0100. El 4 también tuvo una doble representación, pero también se optó porque cambia un solo dígito del anterior. Miren el 5. ¿Por cuál de estos dos optamos respecto al 4? Tiene que cambiar un solo dígito. ¿Cuál de estos dos cambia un solo dígito? Y el de arriba, porque el otro cambia 2. Exactamente, o sea que el 1-0, no, el 1-0-1-1, respecto al 4, ah, no, cambia 2, perdón, este es. Este cambia un solo dígito que sería de 0 a 1. Perdón, lo había visto mal. Lo estoy viendo por la pantalla y lo veo distinto. Entonces se opta por aquel que solamente cambie un dígito. ¿Se entendió? De esa manera se logra la autocomplementación. Lo quise mostrar ahí porque para que se vea que habían dos maneras justamente de representarlo, ¿no?
Bien, perfecto. Entonces, pasamos de vuelta al Power. Bien, habíamos quedado acá. Bueno, por último, y para terminar, los de punto fijo o sin signo enteros positivos, este formato no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a dejar porque esto para más adelante, cómo se representa la magnitud, la mantisa, el signo. Vamos a tener tiempo cuando veamos el sumador, sustractor, decimal binario, y ahí vamos a ver toda la complejidad. No quiero hoy ya llenarlos de tanto, y menos todavía con el tema de los reales, porque se complica con la mantisa, carácter y signo. Esto lo vamos a dejar de lado a este tipo de codificación. Bien, 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 bien. La clase es hasta las 10:45, ¿cierto? Por algún motivo estoy terminando antes de lo previsto, así que dejo un espacio de consultas, si es que quieren hacer alguna consulta respecto, porque no me quiero adelantar más de lo que ya vimos. A lo sumo, si quieren, dedico estos últimos 10 minutos a comentar del tema de la detección y corrección de errores, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. O si tienen alguna consulta para hacer. Profe, Sí. buenas noches. Le quería Hola. consultar, ¿esta semana únicamente vamos a tener teoría? Solamente teoría esta semana y la que viene, de manera tal de que si todo esto se establece, la tercera semana ya arrancan con práctica, yo ya no aparezco en escena por 2 semanas y se dedican a full a la práctica, ¿cierto? Es presencial. El tema es, Ok. el tema si esto se prolonga. Si esto se prolonga, vamos a estar en problemas porque ahí sí va a tener que la práctica, no la semana que viene, sino la otra, va a tener que, obviamente, armar una clase también de estas características para poder continuar con el dictado, ¿no? Acá dice, parece que sí se va a prolongar, dice Manu Pérez. ¿Puede pasar la presentación? Sí, ya la voy a pasar. Entonces había dicho que la codificación es el proceso inverso. Claro, la codificación no es el proceso inverso. La codificación es un proceso de conversión, ¿cierto? De organización de los caracteres de un alfabeto respecto a otro, de manera tal de que se pueda volver al original a través de un proceso de decodificación. Profe, le hago una consulta. Con respecto a los chicos que estamos recursando o que intentamos recursar la materia, digamos, a través de la nota, digamos, ¿se tomó algún tipo de decisión ya en la cátedra, digamos, si los van a aceptar o no? No entiendo bien, ¿aceptar en qué sentido? Si se va a aceptar por el cupo, pregunto. Si se va a aceptar a los chicos que presentaron la nota para recursar la materia. Ah, entiendo. Mira, el año pasado te cuento lo que se hizo. El año pasado se habilitó un cuarto curso, el 2D, que era virtual, digamos, ¿cierto? Pero en realidad está todo esto depende de la capacidad de los cursos. Yo no tengo ningún problema cuando quieran venir a la clase que les parezca, no hay ningún inconveniente. Sobre todo les recomiendo la de la siesta, que es un curso grande, la 2.1. Ahora sí, Okay. ustedes se anotan y tienen la posibilidad de cursarla, ¿cierto? O no cursarla, porque es ese curso virtual, por así decir, el 2D, y Okay. con todas esas posibilidades que le dan ahora, que es también rendirla si es que les quedan mesas. Acá Okay. preguntan si Entonces, sí, este año se haría exactamente lo mismo que se hizo como el el año año pasado, pasado. digamos. Aparentemente no hay cambio. Y acá me preguntan también si hay algún material teórico para sacar. Bueno, no, necesito que ustedes agarren sí o sí el libro que les mostré, esperen, voy de vuelta. Es este. A ver, lo paso a modo cámara, segunda cámara, se alcanza a ver, arquitectura de computadoras, que es Quiroga, que es fundamental este libro. Si lo compran al libro, les viene con un código que les permite entrar a ver
material que está en la web de la autora del libro. Y después, si le pueden quitar el sonido de fondo, el que está hablando o de otra cosa, por favor, Franco. Franco, Sí, disculpe. dale. Y acá les decía que Quiroga es para mí una de las que mejor aborda. Me está faltando un temita, ¿eh? Estos 10 minutos me olvidé, que es la representación de las señales. Vieron que algo me estaba olvidando. Acá, punto 2, sistemas numéricos, da un muy buen repaso. Y el 3, capítulo 3, es codificación. Chicos, no hay material acá. Acá está la clase y este es el libro. Estas clases son con Quiroga, así, de una, no hay vuelta. Y por más que yo suba material del color que quieran, es de acá donde tienen que sacar. No hay otra. Es Quiroga. ¿Estamos? Sé que anda dando vueltas, pero bueno, no voy a tratar de no promover esas prácticas. Para terminar, nadie preguntó esto. Digamos, ¿qué pasa? Esperen, lo voy a voy a cambiar cámara de vuelta. Un segundito, vamos a volver a la normalidad y voy a pasar a mostrar, obviamente, algo interesante que es lo que va a terminar de... Miren, ¿qué pasa? Ya hablamos de la representación de un alfabeto hacia la CPU. Sacando conclusiones que dijimos, que se trabaja con ¿qué? Con tablas ASCII, EBCDIC y hoy día Unicode, que permiten hacer la codificación o la decodificación. Porque, ojo, la decodificación es cuando sale esto por pantalla. Si viene una cadena 110010, acá que va a aparecer letra D. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Bien, lo que no hablamos es internamente, y ahí viene en la próxima hojita, internamente. La representación de 1 y 0. ¿Cómo se hace internamente la representación de los 1 y 0 en el computador? Y acá ya vamos al campo de la electricidad. Electricidad. Es decir, si trazamos ejes, donde acá tengan corriente eléctrica, acá tengan el tiempo, podemos definir una franja de trabajo que puede estar entre el 0 y 2 volts, para representar a quién, al 0, y una franja entre, vamos a hacerla así, para representar el 1 entre 3 y 4 volts. ¿Se entiende o no? O sea, lo que decimos es que el 0 y el 1 van a estar representados por dos valores eléctricos internamente en los circuitos de conmutación. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta? El circuito no debe confundirse entre lo que es un 0 y lo que es un 1. Perdón, antes de pasar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué es lo que está en el eje Y? ¿Qué era? El eje, esto es tiempo. El otro. Y el otro es voltaje. Bueno, gracias. Es electricidad, ¿cierto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Esta franja que quedó acá, esta zona, ¿qué es? Ya estamos en el campo eléctrico, en la representación del 0 y el 1. Porque claro, todo muy lindo el sistema de representación y codificación, pero adentro es necesario que entendamos qué pasa con el 1 y el 0 eléctricamente. ¿Qué es esa zona roja? ¿Qué piensan que puede ser esa zona roja? Que no es la zona roja, que se conoce, sino es una zona roja que marca, digamos, la frontera entre el rango de voltaje que representa un 0 y el que representa un 1. Esa zona roja es el espacio necesario de separación para que la máquina no interprete un 0 por un 1 o un 1 por el 0. El problema es que cuando es muy angosta,
y hay variaciones, miren lo que puede pasar con el 0. ¿Lo ven o no? Y miren qué puede pasar con el 1, por distintas variaciones eléctricas. Y acá, ¿qué dice la máquina? ¿Y 0 o 1? No sabe. Repito, lo paso en limpio. Tienen. Esto es 0, 0, y esto es 1. Miren lo que pasó acá. ¿Ven o no? Esta era la zona roja. Por una variación eléctrica, ¿qué sucedió? Se puede confundir el 0 con el 1. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Qué cambiarían de este esquema para que evitar ese tipo de inconvenientes eléctricamente? ¿Qué convendría? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Ninguna solución? Crearlo de forma lógica. No, O sea, tenés que estar en la electricidad, porque internamente es electricidad, pero ¿qué haces para evitar que se choquen estos dos? ¿Qué tendrías que hacer con los voltajes, con los rangos? si los incrementamos, Claro. vendría el problema de que la máquina pueda, digamos, tener problemas en cuanto al voltaje. A ver, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Entre 0 y 1 volt vas a representar 0. ¿Y qué decías vos? Entre 5 y 10 vas a representar al 1. Ahí tenés una gran separación. ¿Está bien o no? Pero con este voltaje, ¿qué sucede? Ya podés calentar un termo y tomar mate. O sea, estamos mal. Para separar. Y con, Para Fe, separar. con la ¿Cómo? intermitencia, No, se corta un poco el audio, pero el tema es que si se lo separa demasiado, se produce justamente el levantamiento de voltaje, que esto es muy perjudicial, se convierte esto en una tostadora directamente, si tiene que trabajar con estos niveles. ¿Por qué? Porque la representación del tren de pulso sería de esta manera. O sea, cuando mandamos, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 0, estaríamos mandando así. 0, 0, 1, 0, pero esto tendría 10 volts. Estos picos serían de 10 volts los unos, y es una locura. Imagínense, el celular trabaja con milivolts para diferenciar un 0 de un 1. Entonces lo que se hace es trabajar en dos rangos de representación distintas, en el eje positivo y negativo. Entonces, lo que esté acá es 1 y lo que esté acá abajo es 0. ¿Se entiende o no? Esta es una técnica justamente para poder evitar ese solapamiento. Igual se puede producir, porque son pequeños voltajes, milivolts, miliamperes que se están manejando, y obviamente siempre está la posibilidad que se choquen, y para eso tenemos la posibilidad de detectarlo y corregirlo a través de los redundantes que vamos a ver en la clase de mañana, justamente. ¿Se entiende? Bueno. No, los ceros son cargas negativas, estoy leyendo acá de Lucas. Pueden ser, depende, se puede definir inversamente. Los negativos pueden ser 1 y los positivos 0. Depende de la convención que se utilice. Pero ese es el rango de representación físico, porque en el pizarrón todo lo que hagamos es lógico y varía, por supuesto, cuando lo llevamos a la física real, donde hay temperatura, presión, humedad, donde empiezan a jugar otras cuestiones que hacen que todo esto que se representa como un 0 o un 1 pueda o no serlo, ¿cierto? En el pizarrón estamos en el diseño lógico, y acá en la física hay que lidiar con otras cuestiones. Así que, bueno, con esto estaríamos terminando. Mañana vemos códigos redundantes y vamos a ver 2 en 3, paridad par, impar, casos ya específicos, código entrelazado, o
código para transmisión de bloques de información, y después Hamming. Y con eso estamos ya listos para que puedan hacer la práctica. Y la próxima clase estaríamos viendo el tema de combinacionales. Y espero que después se pueda retomar la práctica normalmente, o si no, vía campo. Así que, bueno, yo les voy a pasar, voy a publicar la dirección donde voy a publicar en el campus donde voy a levantar el video. Recuerden, el material de estudio específico no lo puedo levantar porque no puedo plagiar un libro, pero Quiroga y Meinadier son los dos necesarios. Muy bien, nos vemos mañana entonces a la